A un año de la pandemia, y para hablar un poco de a un año de la pandemia, hemos invitado en esta parte de nuestro noticiero, en el Comercio de la Mañana, al doctor Daniel Simancas, epidemiólogo de la Universidad Tecnológica Equinoccial. Doctor Simancas, un placer saludarle, buenos días en este día frío, está haciendo frío en la ciudad de Quito. ¿Cómo está usted? Buenos días, muy bien, pues aguantando el frío y la pandemia. Bueno, nos toca a todos, doctor Simancas, a un año de la pandemia. ¿Cuál es la situación de Ecuador y el mundo de acuerdo a su criterio? Bueno, estamos ante un ciclo de subidas y bajadas, un ciclo epidemiológico dependiendo del país y la región. Los países no alcanzan inmunidad de rebaño por las reinfecciones, por las variantes, así que necesitamos definitivamente una ayuda extra y esta es la vacuna, ¿no? Los casos, pues, dependiendo de la relajación de las personas, de las políticas que han tomado los países, pues, de eso ha dependido el exceso de muertes y nosotros pues tenemos que lamentar ser uno de los países con mayor muertos en esta pandemia. En este punto, doctor Simancas, las medidas tomadas en estos 365 días han sido las adecuadas en Ecuador. Definitivamente no, nos ha faltado muchísimo y es tan solo de bajar a lo que está pasando a la realidad de una familia. Cuando una familia se infecta, no tiene acceso a pruebas, tiene que sacar de su bolsillo, no tiene acceso a medicinas, están casi siempre saturadas las unidades de cuidado intensivo de la red pública, les toca ir a la privada, vendiendo la casa, el auto, no hay ayuda económica en los días de aislamiento, no hay un sistema de protección social para las personas, no se hace rastreo. Cuando una persona se infecta, a los que están en el trabajo, a los que han ido a jugar de pronto fútbol, a los que han ido a una cena, no hay ese rastreo, no hay esa vigilancia que se necesita. Entonces hace muy pocas pruebas, somos el país de la región con menos pruebas. Colombia hace 5 veces más pruebas que nosotros. Chile hace 10 veces más pruebas por cada 1000 habitantes. Y tampoco ha sido pues un ejemplo el tema de la vacunación, ¿no? Nos llega la vacunación a cuentagotas y eso quizá causa más perjuicio en la población que beneficio porque causa relajación. Se piensa que mañana o pasado mañana ya estaremos en una lista, una fila para ponernos la vacuna. Entonces, en resumen, en términos generales, pues ha habido muchos errores, no porque lo dice Daniel Simancas, sino que la OMS, la OPS dan unos criterios de eficiencia en el manejo de la pandemia para evitar justamente este resultado final, que es con lo que los gobiernos serán cuestionados, que es el exceso de muertes, porque si usted no hace pruebas, ya decía el presidente Trump, no pruebas, no casos, no tests, no cases. Entonces, si usted no hace suficientes pruebas, no tendrá casos. Ecuador tiene un límite de 3000 pruebas diarias que hace y esos son los casos que podemos ver. Es decir, estamos viendo la punta del iceberg y no vemos todo lo que pasa en el país. Vemos solamente los casos graves y no vemos los asintomáticos. Usted ha escuchado que se han detectado 50, 60 asintomáticos en un centro comercial, en una dependencia pública. No se hace absolutamente nada por los asintomáticos y ellos son los que están caminando infectados en los centros comerciales, en los restaurantes, en los bares, en los karaokes, y eso es los que nos causan muchísimo estrago. De acuerdo. Se ha hecho una politización de las vacunas, se ha entregado a la carta, y eso es lamentable porque transgrede la ética y la moral. De acuerdo a su criterio, doctor Simancas, y su conocimiento básicamente de lo que nos está indicando que no hay un seguimiento adecuado a la población infectada, el Ecuador tiene a esta altura alrededor de 268.000 casos reportados por el Ministerio de Salud de los infectados. ¿Cuánto sería en la realidad que tendría el Ecuador? Bueno, un análisis muy rápido sería calcular por el número de muertos, ¿no? En este momento nosotros tenemos un exceso, hemos pasado los 50.150 muertos en exceso comparado con el año anterior. Para que usted me entienda, en el terremoto hubo alrededor de 700, 800 muertos en exceso. Ahora tenemos 50.000 muertos en exceso en lo que va
del 2020 y del 21. Pero el Ministerio de Salud, doctor Simancas, dice que son solamente 16.000 por los casos de COVID. Sí, porque no se hacen pruebas, es decir, se llegan a morir sin diagnóstico. Eso es lo que hay que lamentar. Y de ahí, pues, de esos 50.000, probablemente 43, 44, 45.000 sean relacionados directamente a COVID y los otros indirectamente a COVID. No son las muertes totales, es el exceso de muertos respecto a años anteriores. Entonces, lo que da una media. Si no es por COVID, estamos esperando una rueda de prensa que diga, bueno, pues los 50.000 son debidos a, no sé, hay una epidemia de diabetes, hay una epidemia de infartos, hay una epidemia de algunas otras razones. Exactamente. Otras razones. Ahora, lo que llama mucho la atención también del Ecuador, gran parte de Latinoamérica y el mundo, es que la población con el tema de la vacuna se distensionó y ahora uno ve una indisciplina ciudadana bastante fuerte. Al inicio de la pandemia, doctor Simancas, se hablaba de la protección muy fuerte hacia el adulto mayor, pero ahora vemos que esas condiciones han cambiado. Las condiciones de afección de las personas no, es decir, estas personas que salían a trabajar, que son mayores de 50 años, la mortalidad en el país, el 90% es en mayores de 50 años y sigue pasando eso. Lo que pasa es que no logramos detectar los casos en jóvenes y estos, la mayoría son asintomáticos, es decir, entre un 50-55% son asintomáticos y de ahí pues, como hay tanto contagio en esta población y no lo vemos, es que tenemos la población joven que cada vez más se está hospitalizando, pero no quiere decir necesariamente que quizá nuevas variantes están afectando a otros grupos poblacionales, como niños, adolescentes. Eso no se ha demostrado a través de la ciencia, sino que es una alerta de que quizá estén muchísimos niños contagiándose y muchísimos adolescentes, y por eso esta proporción que se hospitaliza solamente es el reflejo de miles de contagios que en este momento... Y el resto está en casa. Que no hacemos nada. Exactamente. A ver, doctor, ¿cuántas olas de la pandemia en este año hemos pasado? ¿Y qué se espera? Bueno, el año pasado, a este año, ¿cuántas se espera? ¿Tendremos nuevas olas de la pandemia? ¿Comenzará a decrecer con el asunto de la vacuna? ¿Cómo está esto a nivel internacional? ¿Y qué dicen los tratados médicos? La evidencia científica a nivel mundial nos dice que la vacuna está sirviendo. Eso son buenísimas noticias. Las vacunas se están ajustando a las nuevas variantes, ya están trabajando en eso. Y yo era una persona que le ponía la vacuna en un lugar quizás secundario, pero ahora con los resultados de Irán, de Estados Unidos, definitivamente han bajado los casos en la mayoría de países que se están vacunando, pero en aquellos que no se vacuna, pues seguiremos en estas subidas y bajadas. Ecuador ha experimentado, entre comillas, se podría decir, unas 2 o 3 olas que no la vemos porque no terminamos de hacer las pruebas. O sea, nunca hemos dejado de ver 0 casos, es imposible decir que hemos terminado la primera hora, imagínense. O sea, seguimos en olas. Exacto, y esto depende de la relajación y de las medidas que tomes. Es decir, no hay una bolita de cristal que diga, lo único que uno puede hacer es calcular que, por ejemplo, en Semana Santa o, por ejemplo, en agosto, la gente con esta fatiga pandémica ya no va a querer saber nada. Por ejemplo, en agosto va a decir, ya, se van a la playa, nos vamos todos a la playa, nos relajamos, lo que pasó en Europa, y ahí pues podríamos tener consecuencias como lo que pasó el fin de año y en Carnaval, que es las consecuencias que estamos viendo, unidades intensivas saturadas, se han ampliado camas, carpas, y la gente está acostumbrándose ya a ver morir a... Claro, ese es un tema que le decía yo, doctor, que la gente está distensionando. Por cuestiones del tiempo, doctor, en la vacuna, hay diversas vacunas. ¿Cuál sería la más efectiva para nuestro territorio? Porque hay características especiales de la población. Sí, para nuestro territorio habría que conseguir una vacuna que pueda refrigerarse a baja temperatura, como por ejemplo el tema de Johnson & Johnson, que recién se ha aprobado en Estados Unidos, una vacuna barata, una sola dosis, se puede mantener a refrigeración convencional entre 8 y 20 grados y no los 80 que necesita Pfizer. AstraZeneca también de refrigeración continua, efectiva.
La vacuna de la rusa, la de Guamaleya, necesita 2 dosis, pero una refrigeración menor. Están las vacunas chinas, es decir, hay que poner los ojos en las vacunas rusas. Ya está, la rusa tiene 2 vacunas. China también tiene 2 vacunas. Hay que ponerlo. Chile está teniendo un descenso de las muertes. Eso hay que pensar. Aquí no es el que más casos tenga, es el que menos muertos tiene. Y los que están vacunando a una velocidad, porque no solamente hay que conseguir, ya dejó firmando 20 millones de vacunas. ¿Dónde está? Pues si otros países ya van vacunando 3, 4 millones de su población. Esperemos que un llegue. ejemplo de eso. Doctor Simancas, gracias por comentarnos todo esto. Mandarle un abrazo grande, que el día sea bueno. Nos quedan temas pendientes, hay una cadena nacional que debemos ingresar. Así que muchísimas gracias por comentarnos el tema de la vacuna y el COVID en este primer año. Un buen día para usted. Un buen día, muchas gracias. Vamos a entrar a una cadena nacional. En breve retornamos ya.